Vamos a la primera entrevista de hoy. Vamos a pasar revista, a hacer un análisis de cuáles son las repercusiones para el país, para la justicia de Guatemala, luego de que se conocieran nuevas sanciones contra personal del Ministerio Público, empezando por la fiscal general Consuelo Porras. Estas vienen desde Europa y no puede la fiscal viajar, y si tiene activos allá se los han congelado. Esto también le aplica a varios de sus cercanos colaboradores, como el titular de la FESI, Rafael Curruchiche, el secretario general del MP, Ángel Pineda, y también la fiscal Leonel Morales Lazo. También alcanzan al juez Freddy Orellana, que han sido nombres que se han mencionado mucho, especialmente durante los últimos 8 meses en Guatemala. Para hacer el análisis tendremos a dos voces. Una de ellas ya está con nosotros, el doctor José Ugaz, ex procurador del Perú y también expresidente de Transparencia Internacional. Es bueno recordar que fue quien investigó la red de corrupción que crearon el expresidente de aquel país, de Perú. Hablo a Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Doctor Ugaz, gracias por estar acá. Buenos días. Encantado, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues aquí con varias preguntas para usted, doctor Ugaz. Empecemos por la básica. ¿Qué significa para Guatemala que su fiscal general esté sancionada tanto en Estados Unidos como en Europa? Bueno, creo que es la foto que refleja lo que ha venido ocurriendo en Guatemala en los últimos años, desde el deterioro que implicó el gobierno del expresidente Jimmy Morales y después la profundización que ese deterioro ha tenido en el gobierno del expresidente Gianmatei, donde claramente el pacto de corruptos, como creo que adecuadamente ustedes, los propios ciudadanos guatemaltecos, bautizaron, tomó control del sistema de justicia, que creo que cumplió dos objetivos fundamentales. Primero, hacer un desmontaje de toda la infraestructura y los espacios que permitieron en los últimos años de vigencia de la CICIG un adelanto en la lucha contra la corrupción y victorias sin duda alguna resonantes en esa materia, y por otro lado garantizar un esquema de impunidad para los nuevos casos de corrupción que se vinieron sucediendo en estos últimos dos regímenes. Y la banderada de esta estrategia, consciente o inconscientemente, yo creo que es difícil que se alegue que no era consciente, ha sido precisamente la ex fiscal de la Nación o procuradora general Consuelo Porras, que tenía pues un alfil como Curruchiche, sin ninguna vergüenza para deshacer el Estado de Derecho de una manera absolutamente grotesca y contra la opinión de todo el mundo. Entonces creo que estas decisiones, tanto del gobierno norteamericano que se han venido tomando en los últimos meses, como ahora la Comunidad Europea, no hacen otra cosa que reconocer que ha habido una agresión al sistema democrático por parte de estos personajes, por supuesto con un poder detrás que se expresó en los últimos dos gobiernos, pero que ojalá impliquen ahora una reconducción de Guatemala hacia la vía democrática con el nuevo presidente. Doctor Ugaz, ¿cómo analiza usted ese pulso que ya es muy evidente entre la fiscal general Consuelo Porras y el presidente recién electo? Hablo de recién tomado posesión, para ser exacto, Bernardo Arévalo. Esto evidentemente va más al área política, pero usted tendrá una visión amplia para contarnos cuál es su análisis de eso. Yo creo que es una situación sumamente delicada, que genera una tensión innecesaria, más aún al inicio de un gobierno democrático, pero yo creo profundamente, y ojalá que pueda encontrarse el camino, que el presidente tendría que buscar, a través de una salida que sea respetuosa de las garantías del sistema democrático, la forma de lograr que esta señora se vaya a su casa con todo el equipo que la apoyó en esta arremetida antidemocrática de los últimos tiempos. No hay que olvidar que la señora Consuelo Porras ha insistido hasta el final para tratar de evitar que el presidente Arévalo tome posesión contra la voluntad del pueblo de Guatemala. Entonces yo estoy seguro que el mecanismo, el sistema constitucional guatemalteco tiene que posibilitar alguna medida, aunque sea innovativa, pero respetuosa de los principios constitucionales, que permita hacer un cambio en el más breve tiempo posible de la Procuradora General
y de estos personajes que tanto daño le han hecho al país. Usted dice una medida que, digamos, raye o que se adentre en el campo de la innovación, pero que siempre esté prevista en las leyes del país. ¿Usted ha tenido alguna idea de qué podría hacerse en ese sentido o solamente lo dice así por dar una idea? Bueno, he tenido algunas conversaciones, pero bastante superficiales, diría yo, por dos razones. Primero, yo no soy constitucionalista, mi materia de especialidad es Derecho Penal y por lo tanto creo que este es un debate para los constitucionalistas. Y en segundo lugar, obviamente no soy guatemalteco y por lo tanto mi aproximación, aunque es un país que quiero muchísimo y visito con mucha frecuencia y en el que he tenido algún nivel de presencia para estos temas de anticorrupción, es una realidad que no conozco tan bien como la mía. Entonces yo más bien lo que creo es que debería hacerse una invocación a los constitucionalistas de Guatemala, obviamente a los constitucionalistas demócratas de Guatemala, tener un debate, debería generarse algún evento de alto nivel donde las máximas mentes en esta materia puedan discutir las opciones de salida. Yo creo que sería muy negativo para Guatemala esperar a que se cumpla el plazo en el que esta señora debe dejar el cargo, y hay que buscar algún mecanismo, insisto, que sea respetuoso de los principios democráticos. Estoy seguro que tiene que haberlo. Las constituciones siempre admiten interpretaciones en el marco de una democracia para evitar de que esta señora perjudique y sus aliados, por supuesto, ¿no? Este poder oculto, este pacto de corruptos impidan la gobernabilidad de Guatemala y la consolidación del gobierno que el pueblo de Guatemala ha querido tener. Doctor Ugasa, esta charla, según me indican desde cabina contigua, se une la doctora Claudia Paz y Paz, ex fiscal general. Doctora Paz y Paz, gracias por atender la llamada. Buenos días. Buenos días. Quisiera empezar preguntándole, doctora, lo siguiente, apelando a su experiencia en el Ministerio Público, ¿cómo considera que afecta adentro de la institución esta postura internacional de condena al actuar de la fiscal general y de su equipo más cercano? Yo creo que las sanciones recientemente impuestas por la Unión Europea se suman a las que ya había impuesto Estados Unidos al incluirla en la lista Engel por ser una actora a favor de la corrupción y los funcionarios de la Fiscalía. Debe haber muchísimo desastre, no solo por estas condenas internacionales, sino también porque en Guatemala se considera que ella debe renunciar y ha sido un clamor social. Todo el año pasado vimos manifestaciones ciudadanas exigiéndole justamente que renunciara. Doctora Paz y Paz, ¿usted cree que el cambio que se hizo en la ley que blinda al fiscal general para no ser despedido por el presidente es algo que debería de mantenerse? Creo que tiene un sentido esa reforma de la ley orgánica, y es que cada presidente que llegaba ponía a un fiscal o que le conviniera. Cuando se redactó esa ley, es que otros poderes del Estado que deberían de controlar la actuación de la fiscal, como la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, no iban a cumplir con sus deberes. Ella ha cometido una serie de hechos ilícitos. Hay problemas en la señal, evidentemente. En el Estado judicial, y eso procedería a un antejuicio y que se le separara del cargo por estar siendo investigada. Pero en este caso, según entiendo, doctora Paz y Paz, tendría que llegar mucho más lejos un proceso para realmente poder destituirla. En este caso, vuelvo, de la fiscal general Consuelo Porras. ¿Qué dice al respecto? De acuerdo con la ley, se le puede separar del cargo una vez Sí, los problemas con la señal son grandes. Y bueno, vuelvo entonces con el doctor Ugaz. Doctor Ugaz, muchos ven sano precisamente que el fiscal general, la fiscal general, quien ocupe la Fiscalía General, no sea una persona afín al gobierno y que por lo menos 2 años pueda estar fiscalizándolo. ¿Cuál es la diferencia que usted ve en este caso particular de Guatemala con Consuelo Porras? No, yo creo que por supuesto está fuera de discusión que quien ocupe la Fiscalía de la Nación o la Procuraduría General o quien ocupe la presidencia de la Corte Suprema
no solamente no debe ser afín al gobierno, no debe ser una persona con actuación política, por lo tanto casi que es una afirmación que no es coherente con el equilibrio de poderes. Yo creo precisamente que por esa razón la señora Porras no tiene las credenciales para ejercer tan delicado cargo, porque claramente es una persona que tiene dos problemas de mi punto de vista. En primer lugar, no tiene convicciones democráticas, es una persona que no respeta el Estado de Derecho, y en segundo lugar está anteponiendo una agenda personal por las razones que fuera. Algunos dicen que es por sus propias convicciones religiosas, políticas o lo que fuera. Pues no sabemos si hay intereses corruptos también detrás de ella, pero lo cierto es que no tiene las condiciones mínimas de neutralidad e independencia para ejercer esa función. Desde los principios de Bangalore, que es ya un acuerdo a nivel universal, al menos en el mundo postmoderno, la independencia de los actores de la justicia es el principio más importante que hay que rescatar en esa materia en un sistema democrático. Y claramente la doctora Porras no ha tenido, y eso creo que es evidente para todos, esa independencia que se le ha reclamado. Si a eso le sumamos su nula convicción democrática, entonces tenemos una persona que no es apta para estar en el cargo, y por eso decía que tiene que haber algún mecanismo para que una persona de esas características no pueda mantenerse en el ejercicio de la función. Pero también efectivamente creo que a futuro, una vez que Guatemala resuelva el problema de cómo elegir a sus autoridades judiciales, porque ya se ha visto hasta el cansancio que este mecanismo de las comisiones de postulaciones no es un mecanismo adecuado, tiene que buscarse efectivamente que la permanencia en los más altos cargos de la justicia sean independientes del poder de turno. Bueno, antes de ir a la pausa, regreso con la doctora Paz y Paz. ¿Cuánto daño, cree usted, doctora, puede hacerle al momento que vive el país esta controversia, esta guerra declarada entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal Consuelo Porras? Yo creo, Felipe, que lo que le está haciendo un enormísimo daño al país es cómo la fiscal general Consuelo Porras ha destruido la institucionalidad del Ministerio Público, ha destruido la carrera fiscal, ha destruido también los mecanismos, los métodos que trabajamos para investigar los casos. Es sabido el enorme número de desestimaciones que hay en casos, por ejemplo, de violencia contra la mujer, casos que sería importantísimo investigar por el grave daño que ocasionan, y simplemente se desestiman. Entonces considero que lo que le ha hecho un enorme daño a Guatemala, al país, es la forma en que ella conduce la fiscalía, en la cual no solo no investiga los casos que debe investigar, sino que la utiliza la fiscalía como una herramienta para perseguir a las personas opositoras políticas, defensores, periodistas, fiscales, probos, jueces independientes. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.